Hola amigos de Seca Vivero, bienvenidos a un nuevo video. Para esta semana voy a compartir con todos ustedes una entrevista radial, la cual tocamos el tema de las plantas carnívoras. Hablamos sobre algunos consejos, algunas recomendaciones muy básicas y generales sobre el cultivo de estas especiales plantas. Asimismo dejaré en la descripción el link de otro video el cual realicé a modo de detrás de cámara de toditita esta entrevista. Así que amigos, sin más que decir, acompáñennos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida a su programa Una aventura con las plantas. Y hoy vamos a hablar sobre un grupo de plantas muy especial dentro del reino vegetal. Por sus formas extrañas, su alimentación a base de insectos y su estrategia para capturarlos. Así que hoy tenemos también un invitado muy especial. Tenemos a Piero Guari de Sumaquilla, es un vivero que nos va a venir a hablar en un instante más sobre las plantas carnívoras o plantas exóticas. Volvemos en un instante después de nuestra frase del día. ¿Cómo estás, Piero? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio María. Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación y presto a recibir todas las preguntas para, digamos, quitar esos mitos que tienen muchas personas sobre estas plantas. ¿De dónde provienen originalmente este tipo de plantas? Porque en la naturaleza, ¿cuál es el suelo, el tipo de suelo donde se desarrollan? Ya, la mayoría de ellas vienen de lugares con bastante humedad y bastante temperatura. Son suelos bastante pobres, justamente por esa necesidad de conseguir alimentos es que lograron adaptarse al ambiente, digamos generando algunas trampas, que es lo que normalmente se le llama, en algunos casos pegajosas, en el caso de las dróseras, o tipo snap, cierre, en el caso de las Venus, que son las más conocidas, porque normalmente cuando uno dice Venus, plantas carnívoras, siempre las relacionan con la Venus. Y en el Perú, ¿dónde podemos encontrar en la naturaleza este tipo de plantas? Ya, para el Perú están reportados 3 géneros. No es exactamente la Venus atrapamoscas, pero sí tenemos en algunos lugares en la zona de Machu Picchu, unas pingüícolas, también están en Moquegua. Tenemos dróseras en la zona centro del Perú, zona selva Junín, y por el norte básicamente utriculares, que son digamos unas plantas carnívoras acuáticas. Hablemos un poco sobre el sustrato que se requiere y además si es posible tenerlas en casa, por ejemplo. Ya, el sustrato que normalmente pueden usar esas plantas es el musgo blanco o esfagno. Sin embargo, hay que mencionarlo, esta especie, el esfagnum, es producto de una actividad extractiva. Existen empresas que la realizan con todas las de la ley, pero al ser una extractiva llega un momento en el cual va a limitarse, va a acabarse. Por eso es que nosotros también recomendamos el uso de sustratos profesionales, que le llamamos premix, turbas, que las podemos conseguir ya de manera fácil en algunas tiendas, y como reemplazo, ¿no? Ahora, ¿es fácil tenerlo en casa? Sí, en realidad sí. Tal vez el problema bastante, digamos, más seguido que se presenta en esto es la falta de luz. Siempre recomiendo lo más cercano a la ventana posible. Muchas de estas plantas son súper sensibles y si por ejemplo no tienen la cantidad mínima en digamos una semana, pueden morir fácilmente. Mientras más cercana a la luz o más cerca a la ventana esté, mejor para la planta. En el caso de las dróseras lo podemos dar cuenta porque digamos tienen unos puntitos rojos. Las gomas básicamente toman esa coloración. Y en el caso de la Venus, el interior de la boca se vuelve un tono ligeramente rojizo. O sea, si seguimos eso, estamos yendo bien. Ahora, si A por B, digamos, mi casa no es muy iluminada, existen algunas luces de complemento que podemos utilizar. O sea, no hay ningún problema por ese lado. Las orquídeas y las carnívoras van muy de la mano. En realidad hay unas personas que las compran justamente para que, algunas carnívoras, como para ponerlas en medio de sus orquídeas y digamos que controlen algunos insectos puntuales, ¿no? Porque justamente es eso, el objetivo de las plantas carnívoras, que logren controlar algunos insectos, no todos. Ahora vamos a hablar sobre los insectos. ¿Es necesario que nosotros alimentemos a este tipo de plantas? Porque dentro generalmente de un departamento, en una casa puede ser, pero en un departamento, por ejemplo, es difícil que haya tipos de insectos muy seguido, ¿no? Entonces, esa es la gran duda y digamos la incógnita de muchas personas, si es necesario alimentarla, si el insecto tiene que estar vivo, tiene que estar muerto, todas esas preguntas. Ya.
A ver, nosotros podemos alimentarlas sin ningún problema. Ahora, bien mencionas que en la mayoría de departamentos pues está limpio. A veces, como un truco, como siempre dice debajo de la manga, colocamos una fruta, un plátano al costado de la planta y vas a ver cómo llegan los insectos de la nada, por decirlo así. Y siempre cae, siempre hay alguno que otro distraído. Ahora, supongamos que no tenemos ese lado. La otra manera que siempre recomiendo es básicamente digamos, en peceras, en esas tiendas de acuarios, venden algunos insectos deshidratados. ¿Ya? Esos insectos lo podemos mezclar con un poco de agua y darles, aunque suene un poco curioso, en la boquita a cada planta o individualmente para mantener justamente esa actividad. Ahora, el agua. El agua es un elemento importante para todas las plantas. En el caso de las orquídeas es bien complicado también porque el agua no puede ser agua de grifo, agua común y corriente, ¿no? En el caso de estas plantas, ¿qué tipo de agua es lo más conveniente? Ahora, en el caso de las carnis, lo que recomiendo siempre es el agua destilada o agua de botella. El agua destilada a veces es un poquito difícil de conseguir, ¿no? Aunque lo pueden conseguir en lubricentros, porque es la misma agua que utilizan los radiadores de los vehículos. Pero el agua de botella, de cualquier marca, también puede, digamos, ser usada. La idea es que sea un agua que tenga menor cantidad de sales. Y continuamos con este interesante tema en su programa Una aventura con las plantas. Hoy estamos hablando sobre las plantas exóticas o carnívoras y está con nosotros Piero de Sumaquilla. Me comentabas algo, Piero, en el intermedio. Sí, mira, ya es bastante seguido que me están consultando muchas personas sobre si es que estas plantas pueden combatir el Zika y el chikungunya. Bueno, la respuesta es muy sencilla, no lo pueden realizar. Básicamente por un tema de que, digamos, para controlar ese tipo de plagas necesitaríamos una gran cantidad de plantas. Y digamos que, como ustedes ya han escuchado al inicio, ¿no? Requieren un poquito de agua destilada, ciertos cuidados que digamos a la hora en el campo no van a poder suplir o van a... O no vivirían, ¿no? Exacto. Así que la recomendación a todas es básicamente seguir las líneas que tiene el ministerio, que tiene fumigación y esas cosas, pero que retiren un poco la idea de que las plantas carnívoras sirven para combatir estas plagas, estas enfermedades. No funcionan para ello. Muy bien. Y en invierno nos comentabas que requieren ser regadas en menor cantidad y a una distancia de tiempo también, ¿no? Diferente. Ahora, respecto a la hibernación, de acuerdo al tipo de planta, ¿de qué tipo de planta se realiza este proceso? ¿No? En el caso de la hibernación se da más que nada en la Venus atrapamoscas. Ahora, la hibernación es un proceso de descanso natural de la planta, llamémoslo así, de manera bien sencilla. ¿Qué es lo que sucede? Una vez al año, aproximadamente 3 meses a 2 meses, dependiendo mucho, las plantas pierden sus hojas, en el caso específico de la Venus, y entran en un descanso. Normalmente sucede esto porque en el hábitat, digamos, bajan las temperaturas fuerte, ya llegan inclusive hasta 4 o 5 grados, en algunos casos se llega hasta cubrir de nieve, y tan solo queda el rizoma, por decirlo así. O sea, hay veces que muchas personas se asustan que en invierno pierden, digamos, la planta, entre comillas, muere. Sin embargo, no es así, simplemente entra en un descanso. Así como los osos entran también en un descanso invernal, es muy similar el proceso. ¿Y qué es lo que le ayuda, digamos, este descanso? A tener fuerzas, a estar, llamémoslo como un humano, ¿no? Relajada, para comenzar la época de primavera y verano con más fuerza. Y la otra pregunta que tenía era, ¿estas plantas necesitan algún tipo de fertilizante? Ya, muy buena pregunta, y es siempre la que me realizan y a veces se equivocan. Estas plantas no necesitan ninguna fertilización, digamos, química. Normalmente cuando decimos fertilizante nos imaginamos urea o algún producto que encontramos en alguna tienda de estas grandes supermercados, digamos, directo de plantas. No es recomendable. ¿Por qué? Porque son sales. Y como hemos venido escuchando, son plantas muy sensibles a las sales. Así que evitemos eso. Lo que sí es bienvenido son productos bioles. Ya, eso es bien común porque, digamos, son productos orgánicos. Bien diluido, nunca le cae mal a la planta. También quería consultarte, si bien estas plantas tienen que ver con los insectos, ¿hay plagas que las pueden atacar? Ah, ok.
Es cierto, sí existen plagas. Por ejemplo, en el caso de las dróseras, eso pasa si es que nos descuidamos. ¿Ya? Las pulgones es una plaga bastante común. En el caso de dróseras y por ahí Venus. Por ahí que si A por B pasa también algún gusano comedor de hojas. Estas plantas, como son bien, digamos, suculentas o con bastante líquido, digamos, en una noche se la pueden acabar totalmente. O sea, hay que estar atentos, sí. Pero suelen aparecer si es que las combinamos con otras plantas. Si están, digamos, ellas solas, no pasa nada. A ver, ahí se presenta otra opción de cultivo, que son los terrarios, que también es una manera, digamos, bastante personal de llevar estas plantas. Les permite adornar digamos, a cada uno de su estilo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, en el caso de las plantas carnívoras, la que más se adapta para, digamos, centros de mesa suele ser la pingüícola. Ya la vamos a mostrar en imágenes, no se preocupen. Que es digamos, y lo bonito de esta planta en específico es que llega a botar algunas flores. Y ahí viene otro detalle que no hemos conversado, de que todas estas plantas también flores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, digamos, el generar esas flores, inflorescencia, es un desgaste fuerte de energía para las plantas. Y en muchos casos las desgasta hasta el punto que pueden llegar a morir. A veces, o sea, siempre les digo a los clientes, tú puedes elegir o dejar la inflorescencia, digamos, para apreciar, pero corres el riesgo de perder la planta. O simplemente disfrutar un rato y luego cortarla. Hablemos un poquito de la nepenthes, que hay muchas personas que me preguntan sobre esta planta que en sí la forma, y ahí Lucerito también es fanática de esta planta, tiene una forma muy particular. Exacto. El caso de la nepenthes tal vez es el mejor ejemplo como para compararlo con el humano. La trampa, que es el lugar donde, digamos, están... Son como bolsitas, exacto, ¿no? Exacto. Y hay que mencionar de que la planta carnívora más grande es justamente de este género, nepenthes. ¿Qué es lo que sucede? Son como unos, como bien has dicho, son como unos baldes de pintura, como unas bolsitas, sí, que es muy similar a nuestro estómago. En su interior tienen las enzimas que van a degradar al insecto, igual que nuestro estómago. Esa planta la utilizo bastante como para hacer un ejemplo y compararlo con el humano. Ahora, ¿por qué es que está la planta más grande en este género? Todos nos imaginamos una pequeña bolsita grande, ya, pero ahora llevémoslo al tamaño de un balde de pintura de 4 litros. Hasta ese tamaño pueden llegar. Quería también en estos momentos compartir algo rapidito, este texto que me pareció interesante. Dice: en el jardín trasero de una casa residencial del norte de Bogotá, Julián Gamboa y Carlos Moreno construyeron el hábitat para la colección de plantas carnívoras más grande en Colombia. Gamboa, que era mecánico de aviones, y Moreno, que era un diseñador gráfico, iniciaron hace 7 años el sueño de tener el mayor muestrario de plantas carnívoras del país, una colección que crece día a día. Sin ningún tipo de patrocinio, estos jóvenes emprendieron pues esta labor. Es un invernadero de 30 metros cuadrados y nos dicen pues que empezaron a labrar su sueño de educar a los niños y viejos también y mayores sobre estas plantas y su comportamiento. El desconocimiento sobre estas plantas es gigantesco. Es por eso que hoy veníamos hablando sobre este tipo de plantas. Se cree que solo existe la Venus atrapamoscas. Exacto. Y que son inmensas, dijo Gamboa, quien sonríe al explicar que por más que se piense, no hay plantas carnívoras devoradoras de humanos, así como tampoco sus tóxicos tienen influencia alguna sobre el hombre. Este artículo pues les quería compartir y por eso es que se ha hecho este programa el día de hoy. Agradezco a Piero, quien nos va a comentar un poquito también. Pueden ver a través de su canal, él tiene un canal en YouTube, ahí da consejos, ¿no? Sí, básicamente invitarlos ya, digamos, un poco más personal, a que nos ubiquen en el Facebook, nos ubican como SK Viveros. O también en el canal de YouTube, que con el mismo nombre SK Vivero, estamos lanzando un video semanal, justamente con el tema de la horticultura, ¿no? O sea, una semana podemos tocar un tema de macetas, a la siguiente estamos tocando un tema de orquídeas, cactus, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, y básicamente también invitarlos a informarnos, y no duden en preguntar.
Porque es. como bien hemos, antes de iniciar esta entrevista, hemos tenido algunos mitos de que, como bien has dicho, que comen humanos, que esto, que lo otro. No, solamente se alimentan de insectos. Y es básicamente eso. Así es. Muchísimas gracias por su compañía. Y hoy las plantas carnívoras son consideradas como un fenómeno de la naturaleza, digno de contemplar, de conocer y de proteger sobre todo. Nos despedimos hasta el siguiente programa en Una aventura con las plantas. Muy buenas tardes.